foro Economía Venezolana, una discusión pública. Para el IESA es un grandísimo gusto haber organizado esta actividad, esta vez junto a ProDaVinci, y hacer de nuestra casa un espacio para conversar sobre temas tan relevantes más en este contexto país donde todos estamos ávidos de información. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe el señor Victor Clark, secretario político de la Embajada Británica. Agradecemos a la Embajada, a Roberto Mata Fotografía, a nuestra revista Debates IESA y a la Panadería Danubio por respaldar con su patrocinio este foro. Contaremos con 3 excelentes economistas como ponentes. Nos acompañarán los profesores del IESA, Carolina Pagliacci, del Centro de Finanzas, Richard Oguchi, del Centro de Políticas Públicas, y el profesor economista, director de Ecoanalítica, empresa líder en el análisis de entorno macroeconómico, Asdrúbal Oliveros. La moderación estará a cargo de nuestro profesor invitado y fundador de ProDaVinci, Ángel Alayón. Para el IESA es un gran gusto recibir a este grupo de expertos. Estaremos publicando los hallazgos de nuestro foro en las redes sociales @ProDaVinci y @IESA, así que los invitamos a que sigan estas 2 fuentes. Para comenzar, el director académico del IESA, profesor Carlos Jaramillo, quisiera dar unas palabras de bienvenida. Hola, muy buenos días. Siempre que yo tengo la oportunidad de hablar con un público tanto como el de hoy, donde veo muchísimas caras conocidas, amigos, egresados, gente que siempre está pendiente de nosotros, pues aprovecho para dar los mensajes institucionales propios de mi cargo. ¿Qué es lo que básicamente quiere una institución como el IESA? Ser pertinente. Cuando yo me levanto en las mañanas, lo primero que me viene a la cabeza es el tema. ¿Y cómo hace una institución como el IESA para ser pertinente? Pues básicamente lo hace cultivando una serie de relaciones que le permiten organizar eventos como este. Haciendo como una breve reseña de lo que ha sido este mes en el IESA, el viernes de la semana anterior tuvimos un evento donde Guaidó se reunió con la gente del petróleo. 850 personas el viernes pasado aquí de 2 a 5:30 de la tarde. Fue muy estresante, fue muy interesante y dejó una cantidad de productos de todo tipo, incluyendo una foto en el New York Times. Es cuando este evento se empezó a conversar de él, tal vez hace como unas 3 semanas, pues nosotros todavía ni siquiera sabíamos que el evento de Guaidó iba a pasar. Cuando anteayer me pasaron las cifras del evento, que estamos empezando en este momento, me enteré que 500 personas habían confirmado. Entonces dije, caramba, como que estamos haciendo algo en el corto plazo para tratar de seguir siendo pertinentes. Para que una cosa de esta sea posible, tienen que pasar varias cosas. La primera es que es importante tener un grupo de profesores, tanto de planta como amigos de la casa, como es el caso de la mañana de hoy, donde tenemos, como ya les dijo Valentina, 2 profesores de planta y un gran amigo de la casa. Es importante tener aliados, como es el caso de ProDaVinci. Y yo hay momentos que cuando pienso en ProDaVinci ni siquiera pienso como aliado. Yo creo que ProDaVinci es pariente de nosotros. De hecho, Ángela Alayón y yo estábamos haciendo memoria hace un ratico y nos conocimos hace 21 años. Poco hemos cambiado. Pero la verdad es que gracias a el paso de Ángel por aquí, de otra tanta gente que llega al IESA, pasa un tiempo del IESA y después sale a emprender otras aventuras, nosotros hoy tenemos una red maravillosa de relacionados. Pero no solamente se necesita faculty, no solamente se necesita aliados, también se necesitan patrocinantes. Y estas instituciones viven básicamente de 2 grandes fuentes de fondo: el trabajo de los profesores a nivel de docencia y consultoría, pero también a través de innumerables donaciones de distintos miembros de la sociedad civil y también de instituciones muy prestigiosas. Hoy en particular quisiéramos darle las gracias públicamente a la Embajada Británica. La Embajada Británica es una organización que nos ha estado ayudando desde prácticamente nuestra fundación y en los últimos años hemos tenido la oportunidad de tener algunas investigaciones pagadas con recursos de dicha embajada. En la actualidad tenemos 3 proyectos. Un proyecto vinculado al rol de las mujeres en cargos gerenciales en Venezuela, un proyecto vinculado al tema de tarifas de servicios públicos y un proyecto vinculado a condiciones macroeconómicas en general. Entonces, si no fuese gracias a estas 3
recursos se confluyen, estas cosas no sería posible. Voy a terminar porque ustedes vinieron a otra cosa. Pero no puedo dejar de este podio sin decirles que nosotros estamos muy agresivamente montados en nuestro proceso de internacionalización. Este año empezamos nuestro año número 11 en Panamá y lo estamos haciendo con una serie de eventos, donde de alguna forma estamos potenciando nuestra relación con mucha gente de esos sectores de ese país. Asimismo, nosotros hemos hecho grandes transformaciones en la revista Debates y Eso. La revista empezó a ser una revista básicamente virtual desde hace prácticamente 3 años. Y una de nuestras metas en el corto plazo es que cada vez que ustedes entren a la revista consigan algo que no encontraron la vez anterior. Por ejemplo, en este momento estamos desarrollando y publicando el número de homenaje a Panamá, donde hay una enorme cantidad de temas, porque para nosotros es muy importante que se difunda información de Panamá para que los panameños entiendan que nosotros estamos allá y porque nosotros queremos ser pertinentes allá. Pero también estamos haciendo otras cosas. Nuestros profesores están, además de los artículos largos que ustedes conocen, están publicando columnas semanales y no solamente nuestros profesores, también nuestros egresados. Entonces, yo los invito a la revista, porque si algo sabemos nosotros es que hoy en día no solamente hay que ser pertinente, también hay que ser viral. Y ya para terminar, aprovecho de otra cuña institucional. Nuestras maestrías empiezan en octubre, los procesos de inscripción ya están abiertos, los esperamos aquí. Esta es su casa, ustedes son nuestros amigos, nuestros parientes, nuestros relacionados, juntos vamos en este barco. Muy buenos días. A continuación le vamos a ceder el micrófono al señor Víctor Clark, secretario político de la Embajada Británica. Bueno, muy buenos días a todos. Profesor Carlos Jaramillo, director académico de IESA. Ángel Alayón, director de Pro Da Vinci. Y también estimados miembros del panel. Y también todas las autoridades y el cuerpo de IESA que nos comparte el día de hoy. Es un placer acompañarlos hoy en representación de la Embajada Británica en este foro Economía Venezolana, una discusión pública. Quisiera empezar agradeciendo a Pro Da Vinci en particular por organizar este foro, donde se discutirán temas muy importantes para Venezuela. El día de hoy se analizarán los principales fenómenos económicos que actualmente son fuentes de instabilidad. La hiperinflación, la deuda externa y el estado de la industria petrolera. Como todos saben, son asuntos críticos que deben abordarse para que la economía venezolana pueda volver a crecer de forma estable y sostenible. Es por ello que hoy se expondrán 3 perspectivas sobre estos temas y, aún más importante, algunas propuestas para superar los desafíos que representan y permitir que el país pueda retomar la senda del desarrollo y la prosperidad. Este foro es parte de un proyecto más amplio que busca promover el debate y el consenso entre los expertos sobre los principales problemas que enfrenta la economía venezolana. Bajo la conducción de Pro Da Vinci, esta iniciativa busca generar espacios para la discusión técnica sobre estos temas, de una forma transparente y accesible para todos. Está en el interés del Reino Unido ver a Venezuela alcanzar la estabilidad económica y desde ahí prosperar. Para la Cancillería británica es una prioridad estratégica promover una prosperidad compatible entre el Reino Unido y sus socios internacionales. A través de reformas económicas conducentes a un crecimiento global sostenible. Este proyecto constituye una fiel expresión del compromiso del Reino Unido con fomentar esa prosperidad compartida en el marco de un desarrollo estable en Venezuela. Y esperamos que el debate de hoy
así como las demás facetas de este proyecto, contribuyen a generar ese ambiente de estabilidad macroeconómica. Pero también hay que tener ojo, porque esto solo es un inicio. Para una economía sostenible y exitosa de largo plazo, hay que crear riqueza. Ni hiperinflación, ni la deuda externa, y tampoco la industria petrolera por sí mismo puede crear riqueza. La hiperinflación y deuda externa crean las condiciones para que haya la oportunidad para crear esa riqueza. Y la industria petrolera ya existe, el petróleo, ya existe esa riqueza en la tierra, igual como cualquier otro recurso natural. Solo sacar y utilizar esa riqueza no significa la creación de riqueza, sino hay que tener buen ojo en el buen uso y el manejo de esa riqueza que ya existe. Y es muy importante que invierten ese recurso natural en el recurso natural que existe que sí puede crear riqueza, y es ustedes, los venezolanos. Invertir en las ideas, los negocios, las oportunidades que ustedes tienen en su cabeza para crear riqueza para Venezuela, para el futuro, es lo más importante para crear esa economía sostenible de largo plazo que no puede ser derrumbada por nadie. Y por eso el Reino Unido considera que es muy importante apoyar este tipo de debate. Los consensos entre los expertos son fundamentales para diseñar políticas públicas efectivas y orientar su ejecución. Esto es un paso necesario para poder construir ese ambiente de estabilidad macroeconómica en Venezuela que permita comenzar a superar la crisis y comenzar a crear esa riqueza. Para finalizar, agradezco al IESA por facilitar nuevamente sus espacios para este tipo de actividades. Asimismo, a las panelistas Carolina Pagliacci, Asdrúbal Oliveros y Richard Uguchi, quienes nos presentarán sus visiones sobre estos temas. Y a todos ustedes por acompañarnos y parte de esta discusión. Muchísimas gracias. Bueno, les dejamos entonces con el profesor Ángel Alayón, quien explicará cómo va a ser la modalidad de este foro. Les agradecemos que las preguntas y comentarios que tengan nos las hagan llegar también por las dos redes sociales en Twitter, @IESA o @ProDaVinci, que con gusto estaremos en contacto. Gracias. Gracias, Valentina. Bueno, muchas gracias primero a IESA, en mi casa, como ya dijo Carlos Jaramillo. Para mí siempre es un placer estar aquí, es un honor estar aquí. Y por supuesto agradecer las palabras de Víctor Clark, de la Embajada Británica, y brevemente explicar el proyecto, ¿no? El proyecto se llama Economía Venezolana y un debate público, y la idea justamente era, para nosotros era muy importante ir a las universidades, a las instituciones académicas y conocer de primera mano qué propuestas, qué ideas tenían los profesores venezolanos para solucionar los graves problemas económicos que tiene Venezuela. Sin duda alguna, Venezuela no tiene por qué estar condenadas a sufrir estos males que estamos sufriendo desde el punto de vista económico. El desafío es muy grande, pero es un desafío que tiene solución. Y para nosotros era fundamental identificar cuáles son los consensos y cuáles son los disensos en la materia económica, porque directamente allí es donde se va a poder revertir el estado de deterioro
social que están sufriendo los venezolanos y que están sufriendo sin ninguna duda, digamos, todos los grupos vulnerables en los últimos años en nuestro país. Entonces, este concepto consiste, todavía estamos en el proceso, de 6 eventos en 6 instituciones académicas. Este es nuestro quinto evento. Artículos que resuman los mapas de propuestas para los temas de hiperinflación, para el tema del manejo de la deuda externa, para el tema de la industria y la producción de petróleo. Unos podcasts explicativos, ya publicamos el de hiperinflación, ayer publicamos el de deuda, unos paneles de expertos que por primera vez se hacen en Venezuela, donde se le preguntan concretamente afirmaciones específicas sobre los temas de hiperinflación, sobre los temas de deuda y el tema de petróleo a especialistas para justamente identificar consenso y disenso, y luego habrá un proceso donde vamos a resumir justamente lo que hemos aprendido. Todos los que estamos aquí estamos muy conscientes, no hace falta una introducción muy larga sobre lo que significa vivir en hiperinflación, vivir en un país que ya entró en default y vivir en un país que ha visto la producción petrolera colapsar como lo hemos visto. Pero creo que lo más importante de esta conversación va a ser justamente identificar cómo podemos solucionar esos problemas. La metodología es muy sencilla, es una metodología en la que cada uno de nuestros participantes en el panel van a tener una primera presentación inicial de sus ideas y luego me toca a mí como moderador repreguntarle en función justamente de sus propias presentaciones para asegurarnos que podamos irnos todos con algunas de las ideas aquí identificadas. Agradezco, antes de empezar ya formalmente, agradezco de nuevo a IESA su receptividad y a la Embajada Británica por apoyar este proyecto que es, creo yo, fundamental y que no pudo, como dijo Carlos, no pudo tener un mejor timing. Hablando de pertinencia, creo que este es el momento donde tantas ideas, tantos proyectos que ha habido sobre la posibilidad de recuperar, reconstruir a Venezuela, bueno, creo que este es el momento adecuado. Entonces vamos a empezar con nuestro proceso. La primera, tiene la palabra Richard Oguchi, que tiene su primera intervención y luego seguimos con la dinámica. Muchas gracias. Buenos días y bueno, muchas gracias a ProDaVinci por organizar esta oportunidad para conversar sobre la economía de una manera en la que no siempre tenemos la oportunidad, porque bueno, la economía no está generando problemas, está generando dificultades, la crisis que está de la inflación, de la escasez, del funcionamiento, están copando todas las noticias y a veces necesitamos este espacio para reflexionar acerca de lo que puede pasar, de los temas que pueden seguir en un momento de cambio y de transformación. Y justamente yo quería hablar acerca de algunos de esos temas que están en una agenda necesaria para nuestro país. Entonces, este cambio que nosotros necesitamos parte por, necesitamos cambiar el sistema en primer lugar y pasar de este sistema de control a una economía que sea libre. ¿Y qué caracteriza una economía libre? Bueno, una en la que el poder público es plural, donde puede haber disenso, donde puede haber libertades, no solamente económicas, sino políticas, en donde la actuación del gobierno es balanceada, un sistema en donde haya iniciativa privada, donde la participación privada no sea un problema, sino que sea bienvenida, en donde haya derechos de propiedad, en donde haya instituciones que estén funcionando, en una economía, para hablar particularmente de la economía, en donde se restituye el funcionamiento de los mercados. Y uno de los problemas más graves que tiene la economía venezolana es que esto no se trata nada más de quitar obstáculos, esto no se trata nada más de reestructurar la deuda externa o atender el problema de la inflación y atender una cantidad de problemas y distorsiones gravísimas que hay en Venezuela. Esto se trata de que estamos en una economía que dejó de funcionar como una economía y que ahora tenemos que volver a aprender a hacer eso. Lo vamos a tener que aprender a hacer desde la economía que tenemos ahora y ese es el desafío que esta tarea implica.
En este sentido, algunos de estos desafíos se parecen más a lo que fueron las transiciones de los países de la antigua Unión Soviética, del socialismo del siglo XX, a economías de mercado. Esto se trata de cómo cambió un sistema político-económico a otro, con nuestras propias características, sin fórmulas mágicas. Una de las cosas que nos decían los expertos de la Comisión del Reporte de Crecimiento es que más allá de las recetas, más allá de las acciones comunes, lo que la tarea de crecer implica es un proceso de formulación de políticas públicas en las que hay paciencia, pragmatismo y se tratan diferentes cosas. Pero si nosotros tenemos el objetivo claro, va a ser muchísimo más sencillo entender cuál es el cambio de reglas de juego que tenemos que ejecutar. Tenemos que pasar de una orientación del corto plazo a pensar en el largo plazo. ¿Cuándo fue la última vez que aquí se planificó pensando en unos años? En que iba a crecer la demanda, en que íbamos a tener que responder a los desafíos de la integración global. Reglas de funcionamiento del gobierno. Funcionarios públicos que sepan que van a ser evaluados no con base en su compromiso político, sino en su contribución a la solución de problemas. En donde no hay una relación de antagonismo con la iniciativa privada, sino hay una relación de cooperación. En donde hay mecanismos regulatorios que abren juego y no que tratan de controlar el juego. En donde tienes instituciones que no tienen poder discrecional, sino que actúan con reglas que son conocidas por todos y tienen una actuación balanceada. Donde no hay decisiones sesgadas o discrecionales o desequilibradas, sino que hay decisiones que se caracterizan por el balance y la equidad, y donde tenemos una burocracia que funciona de forma eficaz. Y para hablar de eso, yo creo que vale la pena empezar a entender desde una tarea que es fundamental. No hay manera, es aritméticamente imposible que un país pueda superar sus problemas económicos si no crece. No hay cómo superar la pobreza, no hay cómo mejorar el ingreso. Es decir, se tiene que crear valor, se tiene que crear más actividades económicas, la gente tiene que tener mejores remuneraciones. Y como lo han demostrado estos últimos años, no se puede crear remuneraciones vía decreto. Se crea mediante la iniciativa, mediante la creación de valor. Para crecer, o para saber si estamos creciendo, hay una pista que es fundamental. Un país que crece es un país que está recibiendo inversiones. Si no hay inversiones, no hay crecimiento. Si nosotros no vemos que estamos construyendo algo, mañana no va a estar eso. Si acá no hay fábricas nuevas que se estén haciendo, no va a haber más producción el día de mañana. Si aquí no se están abriendo más tiendas, no va a haber más comercio. Si acá no hay más empresas, acá no va a haber más puestos de trabajo. Y eso es un fenómeno que lo tenemos que ver. Ahora, la inversión tampoco es algo que se puede decretar. La inversión es algo que se tiene que atraer. La inversión es algo que se tiene que construir las posibilidades de que crezca. Es como plantar un árbol, ¿verdad? Es decir, tú no dices, bueno, árbol crece. Tú necesitas tener una parcela, necesitas plantar una semilla, tú tienes que cuidarlo y vigilarlo con un esfuerzo constante. Si nosotros tenemos como propósito el crecimiento y que entonces queremos atraer inversiones, tenemos que pensar cuáles han sido las cosas que han impedido que haya inversión en este país y por lo tanto se han negado las posibilidades de crecimiento. Y una vez más, vamos al modelo que teníamos y al modelo que tenemos que tener. Pensemos, ¿cuáles han sido el tipo de problemas que hemos tenido en Venezuela? Bueno, un problema de instituciones. Tenemos instituciones que no contribuyen al crecimiento, porque han generado desconfianza, porque han generado incertidumbre, porque han estado al servicio de una parcela política. Tenemos que comprover garantías básicas, es decir, se van a respetar los derechos políticos, los derechos privados, los derechos económicos, los derechos de propiedad. Necesitamos una burocracia que funcione con reglas sencillas orientadas a la solución de problemas. Tenemos un segundo problema, que los mercados no funcionan. ¿Por qué no funcionan los mercados? Bueno, en parte y en primer lugar porque está prohibido tener ganancias y entonces nadie quiere invertir si no tiene las posibilidades de tener ganancias. Tenemos problemas severos de movilidad. No hay libre entrada a los mercados, no hay posibilidades de movilizar recursos. No puedo hacer lo que yo quiera con los recursos y no puedo hacer lo que necesite para crear valor. Han sido perseguidos ese tipo de iniciativas. Entonces necesitamos reformar los mercados. Y tenemos un gravísimo problema que ha estado asociado al anterior y con el funcionamiento y la expansión del ámbito de actividades del sector público, que es que tenemos un profundo deterioro de infraestructura y servicios públicos.
Y en ese último punto quiero detenerme. Si nosotros empezamos a pensar en el desafío que tenemos nada más en la institución del funcionamiento de la infraestructura y de los servicios públicos, entonces la tarea es colosal. El año pasado, junto con la Cámara Venezolana de la Construcción, se presentó un estudio en el que participamos, en el cual se hizo una estimación de las necesidades de infraestructura, de inversión en infraestructura en los próximos 12 años en Venezuela. La cifra a la que se llega con mucho cuidado, analizando las necesidades, obras prioritarias identificadas para llevar a Venezuela a niveles competitivos a nivel regional en el área de infraestructura básica, en transporte, agua, educación, salud, movilidad, vivienda y turismo, significa que Venezuela debería invertir algo así como 300.000 millones de dólares en los próximos 12 años. 300.000 millones de dólares en los próximos 12 años. Una cifra colosal. ¿Cómo podemos ahora conseguir 300.000 millones de dólares? Ahorita no podemos. Ahorita necesitamos crear las condiciones para que acá pueda haber inversión pública de ese tamaño. Para que tú tengas eso, necesitas una economía que esté creciendo, necesitas una economía que esté funcionando y necesitas inversión privada. Necesitas que haya espacios de participación. Solo pensando en las necesidades del sector eléctrico, solamente pensando en las necesidades del sector telecomunicaciones, te das cuenta de que es inviable que pensemos en la recuperación del país si acá no hay una apertura y un cambio radical en las posibilidades de acceso del sector privado a nuevas áreas de la economía. Y eso significa no solamente un cambio legislativo, sino un cambio de actitud, un cambio de los elementos básicos de funcionamiento del gobierno. Según esta estimación, más o menos la mitad de estos recursos deberían venir de la inversión pública, la mitad debería venir más o menos de inversión privada para que sea viable. Si eso se hace, estaríamos hablando de niveles de inversión privada en tasas que pueden ser del 5 o 6% del PIB y de inversión pública de niveles similares. Esto significaría niveles de inversión que son equivalentes a los países con mejor desempeño en América Latina. Eso significa que es viable, que eso significa que es posible, lo cual es una buena noticia, pero significa también que tenemos que empezar a abordar esas tareas de forma inmediata. Necesitamos una economía que se vuelva más productiva, una economía que empiece a cambiar. Un segundo punto en donde eso significa cambios radicales es el ámbito de actuación del sector público. ¿Qué vamos a hacer con las empresas de propiedad pública? Hay 10, 12 sectores en los que las empresas públicas son generadores de insumos claves. Es decir, acá no puede activarse la industria química si Pequiven no está funcionando. Aquí no puede funcionar la industria de la construcción si no hay cemento y no hay cabilla. Y así vamos con diversos sectores. Acá no va a haber crecimiento económico si el sector eléctrico no puede proveer la energía que hace falta para este país. Y entonces, eso se convierte en un cuello de botella, pero más que en un cuello de botella, se convierte en un desafío de cómo vamos a pensar de una forma diferente en ese problema. En cómo vamos a lograr que se genere la inversión que hace falta. Porque la inversión que hace falta no puede venir nada más del gobierno. Porque el gobierno también tiene que invertir de una manera diferente. Tiene que invertir en capital, tiene que invertir en salud, en educación, en experiencia, en la seguridad de que todos los venezolanos pueden estar acá. Cuando revisamos este desafío y cuando vemos estas oportunidades, cuando vemos los efectos que esto puede generar de crecimiento económico, te das cuenta de que si se crean estas condiciones, si tenemos los mecanismos que permiten que haya un cambio en la participación de la iniciativa privada en la economía, si los mercados comienzan a funcionar y empiezan a generar los mecanismos para asignar los recursos eficientemente, si hay una posibilidad de que esta inversión genere beneficios, entonces vamos a desatar posibilidades de crecimiento. Y esto que estábamos hablando al principio se convierte en una posibilidad totalmente diferente. Esto se va a transformar en crecimiento económico. Y entonces cuando vemos ese 7% que nos decía el reporte de crecimiento que les mencionaba al principio, y cuando pensamos en años sostenidos de crecimiento, esa meta no se ve tan lejana. Ese resultado no solamente no se ve lejano, sino se ve indispensable. Nosotros queremos un país que tenga servicios de salud,
que tenga servicios de educación, que tenga una población sana y en condiciones de aprovechar las ventajas del crecimiento económico. Queremos un país que está pensando en el futuro. El conocimiento, para esto está acá. El conocimiento y las posibilidades están. Lo que yo creo es que el primer paso y el paso esencial en esta ruta sobre lo que tenemos que pensar acerca de los desafíos del cambio, los desafíos del crecimiento y los desafíos de la transformación económica del país comienzan porque todos juntos tengamos un objetivo común, y es que tenemos que alcanzar este resultado. Que entendamos que para alcanzar este resultado, entonces tenemos que superar una serie de obstáculos y desafíos que son de gran magnitud y que van un poco más allá de pensar en cuáles son los ajustes concretos. Cuando uno viene a un foro como este y habla de la economía, entonces preguntan acerca, bueno, ¿y será el fondo? ¿Y será que la cosa? Y aspectos puntuales. Y eso, por supuesto, es todo muy verdad y es todo muy importante porque la magnitud de los problemas macroeconómicos y sectoriales que tiene Venezuela son colosales. Pero la invitación, y con eso quería comenzar esta conversación a la que nos ha invitado ProDaVinci y el IESA, es que pensemos justamente cuál es el tipo de economía que nosotros queremos, cuál es la orientación y cuáles son esos primeros pasos. Muchas gracias. Muchas gracias a Richard Oguchi. Ahora tiene la palabra Carolina Pagliacci. Carolina es economista, graduada de la Universidad Católica Andrés Bello y su doctorado en la Universidad de Texas, y la invitamos a pasar. Buenos días, gracias por la asistencia. Ya pronto es la hora del almuerzo, trataré de ser breve. Digamos, por supuesto, gracias a ProDaVinci también por la invitación. Cuando pensamos en, digamos, en cómo está el país, ciertamente hay muchas cosas que tienen que arreglarse, ¿no? Pero mi charla de hoy yo la voy a basar fundamentalmente en cosas que yo he estudiado y que de alguna manera creo que son, digamos, dos puntos fundamentales en toda esta estrategia de estabilización, ¿no? Entonces, yo básicamente voy a partir de dos diagnósticos, un diagnóstico sobre la inflación y sobre las causas de la inflación, la propuesta asociada, y después voy a hacer un diagnóstico que tiene que ver con el arreglo monetario cambiario venezolano, ¿no? Y cómo pienso que ese arreglo monetario cambiario puede mejorarse. Entonces, para ir al grano, cuando los economistas hablan de inflación, fundamentalmente lo que están pensando es en un exceso de demanda, ¿cierto? ¿Qué significa que hay un exceso de demanda? Es decir, en la economía la gente está demandando más bienes de los bienes que se ofrecen. Esa demanda se supone que es mucho mayor que lo que la gente está dispuesta a ofrecer o las empresas están dispuestas a ofrecer, y por ende, cuando se produce ese exceso de demanda, se genera inflación. Ahora bien, ¿cuál es la forma en que típicamente los economistas analizan el problema de la inflación? Bueno, la visión predominante es que el exceso de demanda es causado por un crecimiento muy importante de la demanda, un crecimiento excesivo, valga la redundancia, de la demanda. En esos casos, ¿quiénes son los usuales culpables? Yo creo que más o menos todos sabemos. Bueno, si la demanda está creciendo mucho, fundamentalmente eso puede ser que el gobierno está gastando mucho o que hay mucho dinero en la economía. Todos estamos familiarizados con esa visión, ¿cierto? Pero también hay otra opción, y es que los excesos de demanda en una economía se producen fundamentalmente porque la oferta de bienes de esa economía no es suficiente. Es decir, ustedes pueden pensar que hay excesos de demanda cuando la oferta se reduce sistemáticamente. ¿Ok? Entonces, un poco, ese es como un primer resultado de mis investigaciones, que a veces es un poco extraño o chocante,
Pero digamos, en los estudios que yo he hecho desde el 2004, el periodo del control de cambio fundamentalmente, desde el 2004 hasta el 2014, después de allí no hay datos, es que fundamentalmente la inflación venezolana está explicada por esos cambios en la oferta agregada. ¿Okay? ¿Y qué porcentaje es ese, puede explicar esos cambios en la oferta agregada? Bueno, podemos decir que entre un 70 y un 85% de la inflación podría estar explicada por cambios en la oferta agregada. Ahora, eso es un montón, ¿cierto? Eso también significa que el peso de los factores de demanda es bastante menor. ¿Okay? Ahora, ese es un diagnóstico que de repente no todo el mundo comparte, ¿no? Un poco, entonces yo les voy a dar, digamos, dos noticias con respecto a ese diagnóstico, una buena y una mala. Podemos empezar por la buena. La buena es que eso que ocurre en Venezuela, ¿okay? No solo ocurre acá, también en otros países de Latinoamérica ese fenómeno se produce o existe. ¿Okay? En un estudio que yo hice de varios países latinoamericanos y también de Estados Unidos, lo que consigo es que el caso, por ejemplo, Argentina y en menos medida Brasil tienen una situación similar. Es decir, los cambios en la inflación básicamente están explicados por cambios en la oferta y no en la demanda. ¿Ok? Bueno, ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿y exactamente qué es eso? Bueno, esa es la segunda parte. La mala noticia es que sí, digamos, existe, al menos yo tengo una intuición, viendo los datos de qué es lo que puede causar, digamos, esas reducciones en la oferta, aunque no hay una evidencia empírica, digamos, concreta, es decir, no sabemos bien cuáles son los mecanismos de transmisión, pero allí la idea es que en el caso venezolano, lo que sucede con el sector externo es lo que fundamentalmente genera cambios en esa oferta agregada. ¿Okay? Entonces, un par de ejemplos, tal vez un poco para darles el contexto a nivel de las empresas, ¿no? Todos sabemos que en Venezuela las empresas dependen de forma importante de insumos que son importados, ¿cierto? Entonces, el sector, ¿a qué me refiero con el sector externo? Bueno, me refiero a lo que sucede con el tipo de cambio, o me refiero a la cantidad de divisas que están disponibles para que las empresas importen, ¿no? Por ejemplo, en una situación de depreciación del bolívar, una empresa, digamos, puede verse forzada a aumentar la cantidad de dinero que va a usar para pagar esos insumos. Pero si a ese diagnóstico nosotros le sumamos el hecho de que muchas veces existen restricciones a ese financiamiento de la producción, lo que puede terminar pasando es que ese aumento del tipo de cambio no es un aumento que solo se va a trasladar al consumidor, sino que además puede afectar la disponibilidad de bienes que esas empresas están dispuestas a poner en el mercado. ¿Okay? Otro ejemplo, ¿a qué me refiero con un sector externo? Bueno, supongan que esa misma depreciación de la moneda del bolívar ha causado una reducción en la cantidad de insumos importados que utiliza, la cantidad y en la variedad inclusive de insumos importados. ¿Okay? ¿Qué sucede cuando se reduce esa variedad de insumos? Bueno, que a veces las empresas se ven forzadas, en el cortísimo plazo estamos hablando, a cambiar los procesos de producción. De repente había un tipo de material que usaba para generar sus empaques, un material importado, ese material no se importa más y tiene que ver exactamente cómo cambia el material y genera otro empaque, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, eso que suena como tan simple, puede generar también esa reducción en la oferta. Bueno, hasta ahí la teoría. Espero que se haya entendido algo. Pero un poco eso es para ilustrar lo que yo creo que es el diagnóstico principal de la inflación en el caso venezolano. ¿Okay? La pregunta que todos se están haciendo, ¿sirve eso que ella está diciendo para entender el problema de la hiperinflación?
¿Ustedes qué opinan? ¿Sí? ¿No? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí, el diagnóstico sí es útil. ¿Por qué? Bueno, uno puede pensar en la hiperinflación como que los factores monetarios, digamos, están jugando un rol importante, ¿ok? En esa aceleración. Pero la forma como lo veo es que, digamos, en la historia más reciente de Venezuela, especialmente desde el 2014 hasta la fecha, se han producido una serie de eventos que sistemáticamente han venido a desarticular los mercados. ¿Y qué significa desarticular los mercados? Bueno, significa que fundamentalmente, si ustedes imaginan un mercado como una red de negocios que están interconectados, básicamente significa empezar a romper, digamos, esas conexiones, ¿ok? Las empresas no pueden, digamos, seguir con sus esquemas de negocios como vean, tienen que implementar cambios drásticos en esos esquemas. Y fundamentalmente han habido cosas muy puntuales que todos conocemos. ¿Cuáles son, digamos, esas cosas puntuales que han venido a desmantelar los mercados? Bueno, ciertamente el control de precios y el control de cambios es una importante. No porque yo esté necesariamente en contra de los controles, pero el problema es la aplicación, digamos, por tan largo tiempo. Entonces, por ejemplo, con el control de cambio, ¿qué estamos haciendo? Estamos escogiendo a dedos las empresas que van a recibir subsidios. Ahí estamos escogiendo ganadores. Con el control de precios subimos un poco la barra y forzamos la salida, por ejemplo, de empresas que no están en condiciones de asumir esos precios. ¿Ok? Pero también han ocurrido otras cosas. ¿Qué otro tipo de cosas? Bueno, se han venido controlando procesos claves como los procesos de distribución. Todos conocemos que existen restricciones, por ejemplo, la distribución libre de productos. Se han tratado de controlar precios, se han tratado de controlar costos. Ha habido un racionamiento de los servicios que afecta ciertamente, digamos, esa oferta de bienes, ¿ok? Pero también ha habido, por ejemplo, una reducción sistemática una confiscación sistemática de bienes o inclusive, como ya comenté, los racionamientos de servicios que son tan importantes. Entonces, ¿cómo uno puede pensar la hiperinflación? Bueno, uno puede ver la hiperinflación como un proceso donde se están desmontando los mercados, ¿ok? Empiezan a quedar pocos oferentes, a veces hay mercados que desaparecen por completo y empieza un proceso anárquico de fijación de precios, ¿ok? Donde básicamente una vez que entras allí es muy difícil saber dónde se va a detener ese proceso. Entonces, si me dieron el diagnóstico, o al menos una porción del diagnóstico, ¿cuál es la propuesta fundamental? Y creo que está relacionado con lo que venía hablando Richard. Bueno, la propuesta es que fundamentalmente debemos entonces permitir que esos mercados funcionen bien. Y ciertamente eso implica levantar distorsiones, ¿verdad? Todas las distorsiones que sabemos que existen, pero ese levantamiento de distorsiones no es suficiente. Cuando, digamos, nosotros ahora tenemos un país donde los mercados tienen una bajísima demanda, probablemente inclusive no hay oferentes o hay muy pocos oferentes. Entonces tenemos que permitir las condiciones para que en esos mercados, digamos, primero para que obviamente crezca la demanda, pero para que esos mercados entre nuevos competidores, nuevos oferentes, ¿ok? Y se produzcan las condiciones para que realmente mínimas de funcionamiento de los mercados. Eso pareciera trivial, pero obviamente requiere pensar que el levantamiento de las distorsiones que están ahora no son suficientes y hay que hacer cosas adicionales en el camino para asegurarnos de que esos mercados funcionen bien. ¿Okay? Ciertamente, un pilar fundamental de
digamos, de ese diagnóstico es tener un mercado cambiario que funcione, un mercado formal, digamos, que no sea criminalizado, que esté allí, que sea transparente, de acceso fácil y que probablemente pueda tener características diferentes a los mercados cambiarios que hemos visto en el pasado. ¿Okay? Y eso es parte también del reto. Entonces, bueno, esa es un poco la primera propuesta, entonces. Ahora, vamos con la segunda. ¿Cuál es la segunda propuesta? La segunda, o el segundo diagnóstico más bien. Digamos, lo que yo he observado, digamos, mirando los datos del control e inclusive los datos más históricos, es que la inestabilidad del arreglo monetario cambiario en Venezuela, es decir, el conjunto de reglas que rigen la relación entre el Banco Central, el gobierno y otros entes, ¿okay? Los bancos, por ejemplo, que ese arreglo cambiario, digamos, la fuente de inestabilidad ha sido la centralización de divisas por parte del Banco Central. ¿Qué significa la centralización de divisas por parte del Banco Central? Bueno, pensemos en cuando se produce la nacionalización petrolera. ¿Qué pasa cuando se produce la nacionalización? Todas las divisas que produce la industria estatal son vendidas al Banco Central. ¿Okay? Y después el Banco Central se encarga, de alguna forma, de repartir esas divisas al resto de la economía. Eso es básicamente el modelo que hemos tenido desde siempre. Ahora, ¿cuál es el problema con eso? Bueno, hay dos problemas, creo yo. El primero es que se producen, digamos, el hecho de que el Banco Central centralice todas las divisas genera incentivos perversos. ¿Qué significa eso? Bueno, que en momentos, por ejemplo, cuando el precio del petróleo cae y todo el mundo sabe que menores divisas va a implicar probablemente una moneda nacional más depreciada, el Banco Central se empeña en mantener una paridad, digamos, mucho más apreciada de la que puede sostener con sus recursos. ¿Qué hace eso? Bueno, eso hace que eventualmente se acaben las reservas, que colapse en el sistema cambiario y que tengamos que pasar, no sé, de tipo de cambio fijo a control de cambio. Bueno, y paradójicamente, cuando tenemos control de cambio, en vez de estabilizar, lo que estamos haciendo es desestabilizar, porque al final el tipo de cambio termina con un montón, digamos, de fluctuaciones mucho más erráticas. El segundo problema de ese arreglo monetario cambiario es que la cantidad de dinero en la economía se vuelve muy volátil. ¿Qué significa eso? Bueno, poco cuando el Banco Central le da los bolívares al gobierno o a la industria petrolera para gastarlos, y el gobierno lo gasta, eso es dinero que entra en la economía, ¿cierto? Pero cuando el Banco Central luego vende las divisas, estamos recogiendo la cantidad de dinero. Ahora, ¿cuál es el problema con eso? Bueno, el problema con eso es que la cantidad de dinero termina siendo muy volátil, termina teniendo una excesiva variabilidad. Y paradójicamente, lo que yo he encontrado es que esa variabilidad no se asocia tanto con la inflación, sino se asocia más bien con la estabilidad del sistema financiero. ¿Ok? Y en parte, ciertamente también con la estabilidad del tipo de cambio. Entonces, si mi diagnóstico es correcto, en este caso, ¿cuál es la propuesta? Bueno, la propuesta es que yo creo que cualquier arreglo, digamos, monetario cambiario, en un programa de estabilización debe eliminar esa centralización de divisas por parte del Banco Central. ¿Okay? Ahora, si nosotros estamos pensando que vamos a tener el día de mañana un sector petrolero con muchas más inversiones, donde no nada más va a estar la empresa estatal, sino que van a haber otras empresas, pues eso no suena tan descabellado. Pero fundamentalmente el hacer eso lo que va a permitir es que el Banco Central pueda, digamos, realmente controlar la cantidad de dinero, algo que siempre se pide, ¿no?
y de esa forma, de alguna tender a estabilizar, digamos, tanto la parte monetaria como cambiaria. Entonces, creo que me pasé de tiempo, pero bueno, muchas gracias. Vamos a darle la palabra ahora a Asdrúbal Oliveros. Buenas tardes. Muchísimas gracias a ProDaVinci, a Ángel, a Liesa por la invitación. Yo tengo aquí 9 tópicos que debo tocar en 15 minutos. No creo que es tan retador como la transición. Pero bueno, espero de verdad poder hablar de las 9 cosas que creo que son pertinentes comentar en la tarde de hoy. El primer punto que quería un poco compartir con ustedes, parte también de las discusiones que hemos tenido muchos de los economistas en el tema de transición, plan país, el día después, que es bien importante que estemos hablando de esto, es qué busca la transición. Y creo que Richard abordó temas importantes, como lo es el hecho de, bueno, una senda de crecimiento estable. Carolina, pues también ha tocado el meollo del asunto en temas de inflación y arreglo institucional con el Banco Central. Y en general, para entender qué busca la transición, o para poder responder esa pregunta, creo que tenemos que venirnos a lo que ha pasado en la economía venezolana tal vez desde los últimos 5 años. Y es una caída sin precedentes en la historia, no solamente de Venezuela, sino en la historia latinoamericana en términos de contracción. Nosotros tenemos, yo lo digo muchas veces, pero no lo dejo de decir porque de alguna manera impacta, una economía de guerra sin haber pasado por una guerra. Nosotros hemos perdido prácticamente una caída acumulada de más de 50%. Hoy el PIB, es muy difícil medir el PIB, lo comentaba con Carolina hoy, porque no hay mercado. El PIB se mide a precios de mercado. Un PIB, más o menos en nuestra estimación, que es 1/3 de lo que era en 2012, PIB nominal. Eso es un proceso destructor brutal de empobrecimiento. Entonces, al final, esa transición, en parte, busca revertir ese proceso tan agresivo que hemos sufrido. Por eso un pilar fundamental, obviamente, es crecimiento, es empleo, es estabilidad macroeconómica y sobre todo por un elemento de pragmatismo que me van a perdonar la sinceridad, lo tengo que decir. Ningún gobierno va a tener éxito si no logra eso. Es decir, si puedes vender una estructura de transición en la situación que viene Venezuela en los próximos años con un programa de ajuste doloroso. Ya la gente ha padecido demasiado. Por eso incluso el lenguaje ayuda. Yo evito hablar de programa de ajuste y prefiero hablar programa de recuperación y estabilización, porque también es difícil pensar que vamos a estar peor cuando empecemos a arreglar las cosas. Y ese es un punto fundamental. No va a tener paciencia la gente, amigos, para aguantar ya después de este proceso tan agresivo, digamos, elementos mucho, digamos, importantes en términos de mayor contracción o mayor costo. Es un programa que tiene que tener unos pivotes importantes en términos de rapidez, de resultados rápidos, que lo empiece a sentir la gente, por un tema de estabilidad política. No va a haber estabilidad política si no logramos eso. Un gobierno de transición, en el caso que se dé, no va a tener luna de miel o va a ser muy corta, porque las expectativas sociales son muy altas. Eso es un punto fundamental, ¿no? Que también es un peligro. El otro tema es los pilares de la transición, el segundo tópico que quiero tocar. Bueno, los pivotes de la transición en las discusiones que nosotros hemos hecho son principalmente 2. Uno, bueno, o 3. Primero, bueno, restablecer los derechos de propiedad, que en esencia se resume en dejar hacer, que es una de las cosas que se ha evitado en estos últimos años, o se ha afectado, o se ha contaminado, o se ha boicoteado en estos años. Y eso tiene que ver con lo que mencionaba Carolina, de aumentar oferta. Entonces, hay que dejar hacer, restablecer derechos de propiedad robustos, que implica un cambio total de las políticas regulatorias que se han aplicado a lo largo de estos años y que debería hacerse con rapidez. Ese es un punto fundamental, porque, bueno, ese dejar hacer te genera inversiones, lo que hablaba también
Richard, te permite incluso al Estado poder recaudar impuestos, poder incluso cerrar temas de elemento fiscal, porque yo coincido con Carolina en su factor, digamos, del tema inflación, pero el tema inflación en Venezuela condicionado por la situación fiscal. Es un gobierno que tiene más de 10 puntos de PIB de déficit, no puede tener baja inflación. Eso no existe. Entonces tú tienes que resolver problema fiscal que amerita también no solamente una solución por la vía del gasto, sino una solución por la vía de los ingresos. Y para generar crecimiento sostenido. El segundo pivote importante para poder tocar los 9 puntos es el financiamiento internacional. Y aquí también tajante voy a ser. No podemos solo. Quien diga eso es irresponsable en mi opinión. Venezuela no puede sola. Nosotros necesitamos, por lo menos en los próximos 5 años, entre 100.000 y 125.000 millones de dólares en términos de entrada de capitales. Por supuesto, no toda esa entrada de capital la va a poner el sector privado. Ahí van a entrar los organismos multilaterales, también préstamos bilaterales, donaciones en menor medida e inversión, tanto de capital local como de capital extranjero. Es un pivote fundamental porque tú necesitas restablecer como vía rápida el canal de las importaciones para generar crecimiento. Uno de los grandes escollos que ha tenido la administración de Maduro es que no crece, y no crece en parte porque su ajuste ha sido un recorte brutal de las importaciones a niveles extremadamente críticos, que está destruyendo la generación de oferta. Nosotros pasamos de importar cerca, en términos nominales, cerca de un poco más de 60.000 millones de dólares en 2012, claro, hay todo un elemento allí del boom, no lo voy a tocar por razones de tiempo, a estar importando el año pasado, las cifras que manejamos, 12.000 millones de dólares. Este país no puede con 12.000 millones de dólares. Es decir, necesita también generar un elemento, un pivote fundamental de ayuda internacional que potencie importaciones, que potencie inversión para tener el tema del crecimiento. Y el tercer pivote o punto fundamental es el arreglo institucional, que no es sencillo, porque aquí ha habido una destrucción institucional sistemática a lo largo de estos años y recomponerla, de eso también es uno de los tópicos que voy a hablar más adelante, no es una tarea sencilla. El tercer elemento que quiero destacar con ustedes es ese plan, cuál debe ser su prioridad, en mi opinión, abatir la hiperinflación. Y aquí no me voy a extender mucho porque ya Carolina hizo un muy bien diagnóstico del tema, pero yo creo que, ¿por qué lo pongo como prioridad? Porque es que nadie puede manejarse con inflaciones de más de 100% en un mes. O póngale 50%, si estoy siendo exagerado. Nadie. No hay manera de que tú puedas de alguna manera lograr, bueno, uno, superar pobreza, empresas estables, inversiones, no existe. Necesitas entonces abatir con rapidez la hiper, salir de la hiper, superar la hiper. Estudios que te demuestran que puede ser rápido, ojalá lo sea en el caso venezolano, eso también te va a potenciar, obviamente, el hecho de darle soporte, base de apoyo a esa transición, ¿no? Entonces, aquí hago otro elemento importante, una discusión que para mí ya no tiene mucho sentido, pero que todavía surge en ciertos círculos. ¿Es gradual o es de shock el ajuste? Eso tampoco existe, amigo. En hiperinflación no hay ajustes graduales. Que tú vas a tener que aplicar muchas cosas de shock, de esta rapidez. Vuelvo con el tema de la rapidez, porque insisto, desde la perspectiva política, la rapidez es fundamental en términos de resultados rápidos para lograr piso de estabilidad y que esa transición sea robusta. Si no, el margen o la probabilidad de fracaso es muy alto. Entonces necesitas rapidez. Y además no tienes margen para eso. Esa discusión la pudimos haber tenido cuando hablábamos en el programa de estabilización que se propuso, por ejemplo, para el candidato Capriles en 2012.
Ahí los economistas, bueno, eso eran peleas iban y peleas venían sobre shock y gradualidad. Macri por la Argentina, pero Venezuela en las condiciones que tenemos ahorita, no es esa la discusión. Tal vez la secuencia es importante, pero no es ese punto, ¿no? El cuarto elemento es, ¿cuál es el pivote? Ya hablé un poco de la prioridad, que es la hiperinflación, y para mí el pivote central de ese plan es la industria petrolera. Es decir, nosotros tenemos ahí una ventaja estratégica fundamental, y todavía al mundo, vamos a ser, digamos, lo más conservador posible, le pueden quedar entre 40 y 50 años donde el petróleo como fuente de energía es fundamental. Bueno, amigos, esos son los 40, 50 años que tiene Venezuela para salir de este foso. Si no, Venezuela y Haití forever. ¿Qué es así? Entonces, necesitas aprovechar la capacidad que te da el petróleo como industria, con tus ventajas, tenemos costos bajos, el petróleo está allí, y eso implica, como lo mencionó también Carolina, bueno, un cambio total institucional del manejo del petróleo, del ingreso petrolero, de la participación del sector privado, que tiene que ser fundamental, y de un cambio total del tema Estado en la industria petrolera. Y de ahí, por supuesto, se desprenden arreglos institucionales que tienen que ver con lo cambiario, con lo monetario y con lo fiscal. Pero también hay que ser agresivo en ese punto. Hay que aprovechar esa ventaja para que de alguna forma puedan fluir los recursos. ¿Se puede levantar producción? Sí, efectivamente. Pero fíjense ustedes, para hacerles el cuento rápido, por cada año de producción perdido en el régimen de Maduro, vamos a tardar en promedio 2 en recuperarnos. ¿Qué les quiero decir con esto? Que en 10 años nosotros podemos estar produciendo, por lo menos son las estimaciones que hemos visto, lo mismo que producíamos cuando Maduro llegó al poder, para que ustedes vean el tema, ¿no? Vas a tener obviamente un rebote inicial de 300, 400 mil barriles, porque hay unos campos donde es fácil hacer ese rebote, pero luego, obviamente, vas a tener unos elementos importantes de mucha inversión, de cambios institucionales, y bueno, y de competir, porque tú no eres el único país petrolero, y ahora en la América Latina pues han surgido, México ha cambiado su estructura institucional, Guyana entrando en el tema producción petrolera, entonces también te toca competir allí. Y después puedes lograr niveles de 100, 110 mil barriles por año, que por cierto ha sido el promedio máximo que hemos sacado nosotros por año en términos de industria petrolera, ¿no? Entonces, eso es un punto. Pero ese tiene que ser entonces un centro medular de tu programa. Hay que quitarse el complejo de ser petrolero. Hay mucha gente que le acompleja eso. Bueno, nosotros somos petroleros. Ahora, eso se tiene que convertir en canal de desarrollo para el resto, ¿no? Que es lo que no ha pasado, ¿no? El quinto elemento es el obstáculo. Y era una de las 3 cosas que nombró Ángel, la reestructuración de deuda. La reestructuración de deuda es un obstáculo. Y aquí me voy a detener unos minutitos. Mire, nosotros hemos contabilizado más o menos 150 mil millones en pasivos del Estado venezolano. Por supuesto, no todos los pasivos son iguales, tienen tratamientos distintos. Y uno de los elementos centrales en una transición tiene que ser una auditoría. Tú tienes deuda financiera, principalmente bonos. Luego tienes deuda bilateral donde destaca China. Luego tienes deuda multilateral con CASBIS, pero eso es muy pequeño. Y luego, bueno, vienen otros pasivos que la naturaleza de pasivo cambia, ¿no? Hay un pasivo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con expropiaciones. Eso hay que asumirlo. O a darle un tratamiento. Y luego algunos compromisos con el sector privado, cuentas por cobrar de la industria petrolera, algunas cosas que nos deja Cadivi, dividendo. Entonces, ese es el mono, la deuda. Y yo ahí, como yo no soy dogmático, cambié mi percepción. Les comento, si hubiese venido aquí a hablar hace unos 3, 4 años, les hubiese dicho que Venezuela no tenía un problema de solvencia.
que Venezuela con poner orden en casa, esa es la visión de algunos, yo no la comparto ya, con poner orden en casa, arreglabas todo, ya puedes pagar la deuda. Entonces tú lo que le tenías que pedir al mercado era tiempo para poner orden en casa. Cuando tú te pones, aterriza, y en estos últimos meses que los economistas hemos estado trabajando en transición, en ver el país a futuro, y empiezas a poner orden en casa, te das cuenta que ni poniendo orden, pues cumple todo. Entonces tiene que haber reestructuración con quita en esa deuda. Eso también le da piquiña a algunos, porque hay cazadores de renta en todo sentido. Pero hay que haber quita de deuda. Por supuesto, no es la misma quita de quien tiene un título respaldado, emitido en los Estados Unidos, una serie de garantías, que el que tiene una deuda con Cadivi. Las quitas varían. El de la deuda con Cadivi puede llegar a 100%, en el otro puede ser menor. Eso será un proceso complejo, por eso lo pongo como obstáculo, porque no va a ser fácil. Yo todo lo que les estoy diciendo es lo que pienso. Ahora, que tú te sientes con el mercado y el mercado te lo compre, eso es otra cosa. Pero nosotros necesitamos pasar de 150.000 millones en pasivos a niveles de por lo menos 100.000 millones para ser viable. Entonces hay que recortar 50.000. Ya después nos pondremos de acuerdo en qué 50.000 recortamos. Pero tenemos que recortar 50.000 millones. Eso no va a ser fácil. Hay una preocupación allí que no quiero dejar de mencionar, y es, en la medida que esto se demore, está ocurriendo un cambio muy peligroso. Y es que nuestra deuda, hablando específicamente de deuda financiera, bonos, está pasando de manos, o estaba pasando de manos, de fondos institucionales a fondos llamados buitres, que existen, son parte del mercado. Y no es lo mismo renegociar con fondos institucionales que renegociar con buitres. Entonces, si nuestra composición de quién tiene nuestra deuda sigue creciendo en función de buitres, la reestructuración va a ser muy complicada, y por eso yo la pongo en parte como un obstáculo, que puede ser un obstáculo. Por eso, cuando uno intenta entender la medida de la administración Trump de hace 3 semanas sobre el trading de bonos, creo que la lógica que buscaban era evitar esto, ¿no? La lógica. Otra cosa es que lo logren. El 6º punto, la economía política de la transición. Y aquí me voy a referir a varias cositas. Tengo 5 acá, las voy a decir muy rápido, ¿no? Para no poner nervioso a Ángel. Primero, por el tiempo me refiero, el compromiso del liderazgo. Eso para mí es fundamental. Fundamental. Es decir, quien lidere la transición, no voy a entrar en esa liga, eso es más difícil que hablar de esto. Quien lidera la transición tiene, en mi criterio, tiene que estar convencido de lo que tiene enfrente, de lo que va a hacer. Porque si no, bueno, la primera dificultad, ¿cómo que le dice uno? Guabinea. Y así no sirve. Tú necesitas un compromiso, no solo de quien va a liderar esa transición, sino de equipo y de los partidos políticos que van a estar involucrados, o de la clase política, para ser más amplio, que va a estar involucrado en ese proceso. Tiene que haber compromiso político. Y eso también es parte de los técnicos, de convencer y trabajar para que los políticos entiendan la hoja de ruta que se busca lograr con esa hoja de ruta, y entonces de alguna manera le den soporte a eso. Y eso es muy importante, porque en el pasado nosotros hemos tenido problemas con planes de estabilización, en parte también por un tema de compromiso político. El segundo punto es los cazadores de renta. Ya yo he oído, en estas últimas semanas he participado en reuniones privadas con clientes, no clientes, donde hablo de transición y hablo de las cosas que se vienen, y siempre sale alguien empresario y dice, y la protección para nosotros que nos hemos calado esto. Entonces, amigos, aquí viene una lucha titánica, porque hay gente que quiere seguir estando protegido, hay gente que le tiene temor a que la economía se abra. Hay gente que prefiere que tengamos productos
ineficientes en los anaqueles para seguir teniendo ellos sus negocios, a que esta sea una economía abierta y se genere prosperidad para todos los ciudadanos. Ese es un problema. Los cazadores de renta están en todas partes y usted a lo mejor lo puede tener al lado y no se imagina. O peor aún, él a veces no sabe qué es un cazador de renta. Porque él cree que está haciendo la cosa bien, ¿vale? Porque sí, hay que proteger sectores. El agro, hay que protegerlo. Porque yo tengo que comer una papa que mala en vez de comprarla importada si es mejor. O una mandarina que es de este tamaño, de unas mandarinas más grandes que hacen en Colombia. Cambiar esa mentalidad proteccionista en el empresariado venezolano es cuesta arriba. Y eso también va a ser una rémora. Y eso es parte de la economía política. Pero también están los cazadores de renta en el consumidor. Usted hoy quiere que esto cambie, ya estoy harto de Maduro, que salga. Ah, pero cuando te suban la tarifa de electricidad a lo que debe ser, y cuando te suban el celular a lo que debes pagar, entonces, bueno, por eso hablaba, fíjense que esto está conectado con el compromiso político. El compromiso político del liderazgo es importante para poder neutralizar las estructuras de cazadores de renta. El otro punto es la inestabilidad social y política, que insisto, está conectado con estos dos. No va a ser fácil la transición. Ojo, yo no soy nube negra. Quiero que llegue la transición, quiero que tengamos estos problemas, pero tampoco soy iluso. Hay gente que cree que esto cambia mañana y el chavismo y todos nuestros problemas desaparecen así porque usted leyó a Walter Rizzo. No, no es así. Ahí va a quedar el chavismo, va a quedar una cultura chavista y va a quedar con cuotas de poder formal e informal. Y a eso hay que enfrentarse. Hay que tener estrategia frente a eso. No lo digo con miedo, lo digo como preparación y prepararnos frente a eso. Y el otro, esto lo voy a pasar muy rápido, son las restricciones de oferta. Ya también Carolina y Richard lo mencionaron. Yo me quedé loco con esos 300.000 que necesitamos. Porque efectivamente, aquí estamos hablando de aumentar oferta. Tienes electricidad para aumentar oferta. Tienes vías para que ese boom de importaciones que estamos buscando, tienes la estructura, la infraestructura de puertos y aeropuertos para eso. Entonces hay unos cuellos de botella, para decirlo más coloquialmente, en la oferta que también pueden ser una rémora importante en términos de la transición y que tienen que pensarse muy, muy bien, ¿no? El séptimo punto, ya me quedan solo dos para cerrar, es la importancia de la comunicación y el debate, foros como este. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué hace un economista hablando de eso? Es clave. Mire, amigos, la cultura de los controles, la cultura que nos ha metido el chavismo a lo largo de estos años, está ahí, aunque usted se diga, aunque usted tenga un lado de Guaidó en su casa. Porque es así, son muchos años con controles. Hay gente, esta mañana estaba en un desayuno antes de venir acá y un empresario me dijo, no veo en tu presentación la palabra especulación. Entonces, si seguimos con la cultura medieval de lo que es como se entendía la especulación en la escolástica, que mucha gente asuma eso, imagínense si eso es una persona que tiene una empresa, ¿qué quedará para Petrica de los Palotes? Entonces, tenemos que comunicar, por eso este tipo de foros, pero más allá de esto, en nuestras redes, los medios de comunicación, un gobierno de transición también va a tener que hacer mucho uso de cadenas, de hegemonía comunicacional, y me perdonan que diga esto, pero va a tener que hacerlo, porque tú necesitas modificar una cantidad de elementos de cultura que hay allí. Bueno, más cadenas a lo mejor no las obligas. Ya termino. Y por último, bueno, un nuevo sector privado. Nosotros tenemos un sector privado que ha resistido. Para mí son héroes. Pero amigo, en una transición tus problemas van a ser otros. Entender competencia, cómo te abres, entiendes ese nuevo marco regulatorio. Eso es fundamental. ¿Quiénes van a ser tus nuevos competidores? Tienes que pensar ya en investigación y desarrollo. Entonces es también prepararte para competir. Y eso es muy importante. Muchísimas gracias.
Saludamos desde aquí también a todos los participantes que están en el Salón Uslar, en este momento también atendiendo este foro. Bueno, yo en este momento me voy a quedar aquí parado apelando a su compasión para que respondan rápido, de manera que podamos tener la mayor cantidad de preguntas, ¿no? Svetlana Alexievich, Premio Nobel de Literatura, una periodista, escribió un libro que creo que todos debemos leer si pensamos que es posible que se dé este proceso de transición en Venezuela de una economía como la que tenemos a otra economía posible como la que han descrito ustedes aquí. Escribió El fin del Homo Soviéticos, y es un libro que en el estilo de la periodista Svetlana Alexievich recoge los testimonios de diversas generaciones 15, 20 años después de la caída de la Unión Soviética, y podemos ver a través de las confesiones de señoras, padres, hijos, de lo que significó la caída de la Unión Soviética y lo que significó en términos de cómo se recordaba ese periodo. Y una de las cosas que sorprende de ese libro es la cantidad de gente que siente nostalgia por ese pasado que en algún momento fue tan aborrecido que supuso un cambio político radical en la Unión Soviética y después lo que pasó a ser Rusia. Y una de las cosas que más resienten es que esa promesa de la transición del socialismo al capitalismo fue en las primeras de cambio aprovechada por capturadores de renta o buscadores de renta en el lenguaje de la teoría de la elección pública, y muchas empresas estatales quedaron en manos de gente que simplemente estaba en el anterior status quo y se convirtieron en los nuevos oligarcas rusos. Unos nuevos oligarcas rusos que implicarían, entre otras cosas, según todos los análisis históricos de los últimos 20 años, en que todavía Rusia tiene un sistema autoritario, donde realmente no hay una democracia, y quizás la promesa de la caída de la Unión Soviética en términos de derechos humanos, democracia e incluso prosperidad no se ha cumplido. Para Richard hablaba de justamente la importancia de la restitución de los mercados, y uno de los debates pendientes que hay es, entre tantas empresas que fueron expropiadas, estatizadas, una de las cosas que uno pudiera pensar que es obvia es, bueno, empecemos rápidamente un proceso de privatización, es decir, traspasar otra vez de manos estatales a manos privadas lo más rápido posible estas empresas. Sin embargo, hay gente que ha advertido, cuidado, en un proceso de transición que tiene todos los problemas de economía política que ya estuvo describiendo Asdrúbal. Estos procesos hay que hacerlo con un nivel de cuidado tal, justamente para que uno cumpla los diferentes objetivos que tiene. Uno, mejorar la probabilidad de que en el corto plazo aumente la producción de los, bien sean servicios públicos, bien sean empresas, hay empresas españolas o empresas de cualquier cosa. Dos, que no se conviertan justamente en un problema de economía política, sino que más bien se inserten en lo que es la restitución de los mercados. Y tres, no se convierta en un grupo de poder, en un grupo de interés que más bien dispare contra todo el proceso de la transición. ¿Cuál es tu opinión, Richard, en cuanto a las empresas estatales y la posibilidad de que pasen a manos privadas en términos de la forma y los tiempos de hacerlo en un proceso de transición? Buenísimo. Bueno, una pregunta súper importante. Hablando de cómo quisiéramos recordar esto, yo estoy seguro de que en 20 años, o quisiera estar seguro de que en 20 años, cuando estemos pensando en esto y mis nietos solo se pregunten por qué yo tengo tanta harina pan guardada en el almacén y ya, ¿no? Que ese sea el último vestigio que queda de esto. Hablando de las empresas públicas, hay un trabajo importante que ha hecho grupos acá sobre el tema de cuáles son las empresas públicas prioritarias, cómo puede ser la estrategia, cómo se puede desarrollar, y hay algunos elementos que están claros, ¿no? Uno, acá tiene que haber éxitos.
estos procesos tienen exitosos. Es decir, acá no hay espacio para cometer errores. Y eso significa que un proceso de transferencia de activos al sector privado, de privatización, de cambios en la propiedad, de que se entregue a los obreros, de lo que sea, al final tiene que ser un proceso que conduzca a resultados tangibles y positivos para la población. Empezando porque los que son primeros afectados, que van a ser los empleados de estas, o los que podrían ser los primeros afectados de una estrategia de este tipo, que son los empleados de las empresas públicas, no sean perdedores, sino sean ganadores de este proceso. Y esto yo creo que es una lógica que tiene que ser verdad en todos los procesos de reforma económica que estamos hablando, lo dijo Asdrúbal, lo dijo Carolina también. Al final, esto está nada más del álgebra de que la suma de todas las cosas de más que las pérdidas o los costos de esto, sino que los grupos que están de la sociedad que están involucrados en esto se sientan ganadores y sean ganadores de este proceso. Eso implica considerar los grupos, pero sobre todo, en el caso de las empresas públicas, significa también que tener sentido de la prioridad y de las oportunidades. Acá tiene que ser un proceso en donde se desencadenen posibilidades de creación de valor. Hay 10 o 12 o 15 empresas públicas que están trancando todo el funcionamiento de la economía, buena parte de la economía. Pensemos en Agroisleña, Agropatria, que fue Agroisleña, en lo que significa el cemento, significa electricidad, CanTV y una serie de cosas que son 10 o 12 empresas que son grandes y que trancan cosas en el sector industrial. Eso debe ser la prioridad. Empresas que son grandes, que tienen alto impacto y que necesitan estrategias exitosas para promover la participación. Y en el segundo punto, evitar el excepcionalismo, que también es un punto que mencionaba Asdrúbal. Aquí al final lo que esto tiene que ir es a mercados que funcionen igual para todo el mundo. Las excepciones al final es cómo atendemos los problemas que están generando en algunas cosas para nivelar el plan de juego para todos. Acá no puede haber grupos privilegiados o acceso privilegiado o grupos que están pensando en que dicen, bueno, yo compro barato y vendo caro, sino sencillamente el tema de cómo tenemos un gobierno que está orientado a resolver problemas de funcionamiento de la economía y no favorecer grupos individuales. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler ideó un plan en su estrategia que era fabricar libras esterlinas con la intención de hacerlas entrar en Inglaterra para crear inflación y destruir la moneda. Ahí sí había una guerra económica, o por lo menos era lo que estaba planteando Hitler en su momento. Cuando él habla con los generales de la Fuerza Aérea alemana, los generales dicen, mira, es tanta la cantidad de dinero que tendríamos que, porque el plan de Hitler era bombardear literalmente el dinero. Es tanto lo que tendríamos que hacer que tendríamos que dejar nuestros planes de lanzar bombas de verdad en las batallas donde estamos metidos. El dinero se llegó a probar, hay un par de películas, pueden ver, es un hecho histórico, el dinero se llegó a probar, se hicieron importaciones desde Italia con dinero falso y pasaron sin problema, pero nunca llegaron a introducir digamos, las libras esterlinas falsas en Inglaterra. Bueno, aquí no hizo falta una aviación de guerra para inyectar dinero, sino que simplemente el Banco Central ha estado sistemáticamente financiando ese déficit fiscal sin que suenen los motores de ningún avión de guerra, ¿no? Es parte del proceso que hemos tenido en este proceso hiperinflacionario. Carolina nos trae una noticia muy interesante en sus investigaciones, que por supuesto el lado de la oferta es un tema central de la inflación en general, incluso del proceso hiperinflacionario en Venezuela. Hay gente que se ha planteado una discusión y esto hace que sea inevitable para mí preguntar, de gente que cree que, digamos, hay que amarrar de forma inmediata e imposibilitar al Banco Central de estar financiando los déficits fiscales del gobierno y que la forma de hacerlo, la forma rápida de hacerlo es la dolarización. O sea, es decir, el arreglo monetario y cambiario que al final están proponiendo, esa línea es que, bueno, aquí hay que dolarizar. Hay, por supuesto, mucha
vamos a llamarlo mitología alrededor del tema de dolarización, gente que confunde lo que está pasando, que es que hay algunas transacciones que se hacen con dólar con la dolarización, son dos cosas, digamos, diferentes. La pregunta sería, Carolina, ¿qué piensas tú de la dolarización como ese arreglo posible monetario y cambiario para detener el proceso inflacionario y cuáles serían las consecuencias de eso? Bueno, esa es una pregunta complicada, pero a ver, vamos a empezar por la segunda parte, que es la de la dolarización. Yo veo la dolarización como, digamos, una posible solución, pero que hay que entender bien cuáles son los riesgos y los beneficios. Hay un beneficio que yo creo que es claro, que es que cuando tú dolarizas, probablemente la estabilización de la inflación puede ser relativamente rápida. ¿Qué beneficio obvio trae eso? Bueno, ciertamente eso facilita algunas cosas, digamos, desde el punto de vista social, pero también facilita la transición política, ¿ok? Pero eso es en el cortísimo plazo. En el largo plazo, la dolarización impone, digamos, problemas, ¿no? Digamos, no voy a entrar en los elementos teóricos, pero un caso, digamos, pensemos en una economía que está dolarizada, ¿verdad? Y tenemos típicamente un dólar apreciándose a nivel mundial digamos, por razones inherentes a la economía americana. Si la economía que está dolarizada también está, digamos, sufriendo esa apreciación, pues eso probablemente va a montar esa economía en unos niveles de consumo muy superiores a los que ella puede. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, va a empezar el problema del déficit fiscal, va a empezar el problema de los déficits de balance de pago, un poco como pasó con Grecia, ¿ok? El problema es que una vez que estás allí, no hay manera fácil de resolver eso. Entonces, cuando estás dolarizado, básicamente implica que, digamos, la solución fácil, por ejemplo, a cuando tú tienes mucho consumo, que es depreciar la moneda, que es una solución que está allí, esa solución ya no está. Entonces, eso por un lado, eso implica que ajustes, digamos, ante factores externos, pueden ser muy costosos, ¿ok? Lo vemos de nuevo con el caso de Grecia, pues tuvieron que recortar salarios, bajar los sueldos y hacer un montón de cosas más. Ahora bien, el otro problema de la dolarización, que es un problema también en el largo plazo, es que, digamos, la dolarización no resuelve los problemas de base de una economía. Una economía tiene que seguir, digamos, produciendo divisas, produciendo valor agregado, ¿verdad? Y cuando las políticas no son las adecuadas, básicamente todos esos errores se van a ver reflejados en un solo ámbito. ¿Cuál es ese ámbito? El ámbito financiero. Entonces, tienes el problema adicional de que con la dolarización, pues los riesgos sobre el sistema financiero son muy importantes. Conclusión, es fácil para el corto plazo, pero para el largo plazo implica una tarea muy dura. Entonces, la respuesta no lo sé, bueno, depende, ¿okay? de qué es lo que queramos. Ahora, sobre el tema del dinero, ciertamente, si no hay dolarización, ¿cuál es el otro esquema? Un esquema tradicional, ese esquema es más difícil poder, digamos, coordinar las políticas, hacer los arreglos, pero si eventualmente se hacen, digamos, los arreglos necesarios, eso podría funcionar. Un poco mi punto es que aquí siempre se parte de la premisa de nuevo de que la inflación es un fenómeno puramente monetario, y yo justamente lo que estoy diciendo es que es lo contrario, ¿no? Entonces, yo ni siquiera, o sea, a ver, yo no he visto las cifras fiscales, pero muy probablemente el gasto en términos reales debe estar cayendo desde hace mucho tiempo, ¿ok? Entonces, digamos, es un problema realmente de
la cantidad de dinero, lo que está explicando la inflación en Venezuela. Bueno, sí, tal vez una parte, pero no necesariamente. Y sobre el tema de la emisión inorgánica de dinero, bueno, hay muchas formas de solucionarlo, pero que no necesariamente es a través de una política fiscal restrictiva. Un poco para dejarlo allí. Por cierto, en el primer panel de expertos, la primera ronda que fue sobre hiperinflación, hicimos la pregunta concreta sobre dolarización, ahí la pueden ver en ProDaVinci, y en este caso la gran mayoría de los economistas consultados están en desacuerdo con la política, como la dolarización como la medida adecuada o la política adecuada para detener la hiperinflación en Venezuela, en buena medida por todos estos costos que Carolina nos ha descrito aquí. Asdrúbal se concentró, yo diría, si hacemos un resumen rápido, en la economía política de la transición. Y me parece, entre otras cosas, importante porque justamente los economistas a veces resolvemos muy bien los modelos en el pizarrón. Ronald Coase, el premio Nobel de Economía, hablaba de los economistas de pizarrón, justamente, ¿no? A cualquiera de nuestros amigos aquí, profesores, le ponemos las premisas básicas de un problema económico de cualquier país y lo resuelve bastante rápido, ¿no? El problema no está en el pizarrón, el problema está en el mundo real. Mike Tyson decía, todos vienen con un plan, todos tienen un plan hasta que reciben el primer golpe en la boca. Y eso es lo que va a pasar con cualquier plan económico que haya. Después alguien me recordó la frase académica de eso, que es, no hay ningún plan que sobreviva el contacto con el enemigo. Podemos tener todos los planes, pero, digamos, hay una realidad de economía política, hay una realidad de grupos de presión, hay una realidad de expectativas de la gente que es muy importante atender. Y, Asdrúbal, tú dijiste que había que tener éxito muy rápido. Incluso nos mostraste tus habilidades comunicacionales, porque tú dices, yo no quiero hablar de plan de ajuste, yo quiero hablar de plan de recuperación. Pero también dijiste algo que es muy importante, sabemos que hay un déficit fiscal de más de 10 puntos del PIB, y después nos recordaste a todos que íbamos a tener que pagar servicios públicos más caros, y que si quería detenerse el problema del financiamiento del Banco Central al déficit fiscal, ese proceso necesariamente iba a ser doloroso. Entonces, ¿cómo compaginas tú el hecho de que ciertamente un proceso de transición, las lunas de miel si existe, acaso son muy fáciles en La Guaira, un fin de semana en La Guaira, hasta ahí dura la luna de miel, con el hecho de que tienes que tener éxito, victorias tempranas y hacer sostenible un proceso que alguien te puede decir, bueno, justamente vas a tener medidas impopulares de alto impacto, pero por otro lado, quieres que la gente esté contenta y de alguna manera sostenga el proceso político, ¿no? Sí, toda razón, Ángel. Ahí tienes que aplicar una especie de garrote y zanahoria, ¿no? Como se dice coloquialmente. Creo que el chavismo te ha hecho un trabajo sucio importante, te ha ayudado sin quererlo, ¿no? Y digo esto porque generalmente cuando tú revisas los procesos de transición de economías en hiperinflación, por supuesto que hay excepciones como todo en la vida, en muchos de ellos, en la mayoría de casos, fueron exitosos en parte porque la gente viene de un proceso tan agresivo que compra incluso esos ajustes dolorosos por el hecho de salir de un ciclo como una hiperinflación. Entonces, el ambiente político que te está generando la estructura de la hiperinflación se puede convertir en un aliado, esto puede sonar como muy maquiavélico, pero en un aliado para introducir reformas que a lo mejor en otro contexto pueden ser muy rudas, con mucha resistencia, pero que la gente te puede comprar por el hecho de la reducción rápida en la tasa de inflación, por eso el tema de la rapidez. Y allí, a tu pregunta, creo que también tiene que haber un soporte importante, que no lo mencioné cuando hablé, que es el tema de la política social, que por cierto, mucha gente en redes y en algunos foros ha despreciado porque lo confunden con populismo. Yo no sé dónde se formaron. Hablar de política social no tiene nada que ver con populismo.
O sea, eso también son las taras que nos ha provocado el chavismo. La política social bien llevada, programas, por ejemplo, de transferencia condicionada. Hay experiencias exitosas en América Latina. Les recomiendo que busquen en el BID un trabajo donde muestran en los últimos 30 años todas experiencias exitosas de transferencias condicionadas en la América Latina y la ayuda que eso ha generado para justamente estos procesos. Entonces, tú necesitas un tema social importante porque tienes una población empobrecida. Yo lo decía recientemente en una entrevista, no hay gobierno que tenga estabilidad con 80% de pobreza si la mides por línea de ingresos. Ni uno ni el que venga. Tú tienes que atacar eso. Entonces necesitas una política social bien diseñada, que de alguna manera no es fácil, separe la estructura clientelar que tiene hoy la política y que tenga objetivos claros de corto, mediano y largo plazo para justamente aliviar esos costos que tú estás mencionando en tu pregunta y que van a existir. Yo creo que allí es un punto central y lo bueno es que por lo menos en la transición en la que yo he visto, en la que se ha trabajado, ese es un factor medular porque se entiende esto como pivote justamente para minorar ese tema. Entonces, esos dos factores, política social, el desastre de la hiper que te ha dejado el mismo y también los éxitos tempranos, y con esto cierro. Bueno, tú tienes un país que ha caído 60. Mira, cualquier cosa que tú hagas, eso va a ser extraordinario. Es que es así. Es que, mire, y voy a usar un ejemplo tonto, pero que es verdad. Imagínate que tú eres un alumno mediocre, alumno de Carolina. Entonces Carolina en el primer examen, ella le puso 0,2. Y el tipo va al segundo examen y él saca 0,4. Pero el tipo va a su esposo y le dice, mi amor, tuve una mejora, un desempeño de 100% en mi examen. Y él pasó del 2 al 4. Entonces, al final, los éxitos tempranos, que pueden ser muy tontos, te van a ayudar también a darles piso a esa transición. Y ahí tienen que ser muy hábiles los políticos para fortalecer y nutrirse de esos éxitos tempranos que los va a haber. Una planta que funcione, un switch que abriste, hasta un hueco que reparaste, te va a ayudar en todo este tema. En aras del tiempo, le voy a pedir a cada uno de ustedes una reflexión final, una breve reflexión final. Bueno, nada, yo creo que ya la solicitud más de lo que yo puedo decir es a tener esta reflexión y pensar acerca del país que queremos y el país que podemos tener y el esfuerzo que vamos a tener cada uno de nosotros en eso. A mí esa idea me genera mucho entusiasmo después de muchos años de estar pensando en todos los problemas que ha generado esta situación y después de muchos años de tener que hablar de cosas muy negativas. Y esa oportunidad está ahí, los países se recuperan de las guerras, de los desastres naturales, de los malos gobiernos. Es decir, esto es una situación sin precedentes, pero ha habido situaciones que nos recuerdan que la tarea que está por el frente es posible y ojalá que estas próximas discusiones sigan en esa dirección y empecemos ya no solamente a pensar en lo que es posible, sino que empecemos a hacerlo posible. Y con eso es una invitación a que todos nos sumemos a ese esfuerzo. Sí, yo también quiero dar un mensaje, nota optimista como Richard, porque efectivamente, por ejemplo, del lado de los economistas, yo creo que ya ha habido un progreso justamente con todas estas discusiones, algunas discusiones que se han dado en términos de algunas cosas que se deben hacer. Obviamente, todavía falta discutir, todavía falta hilar fino. Es decir, empezamos con, digamos, los primeros bloques, pero hay que ir rellenando esos bloques y hay que entonces, digamos, a la discusión, también al público, pero también entre los economistas, de manera de que esa discusión no sea dogmática y que sea, digamos, en función de justamente crear el arreglo institucional que mejor nos puede servir para la estabilización. Entonces, bueno, creo que vamos por buen camino. Bueno, voy en la misma línea Walter Rizzo que tenemos aquí.
pero que es importante. Creo que ningún país está condenado al fracaso y Venezuela no tiene por qué estarlo. A mí, yo no compro el discurso fatalista, no me quedo con los problemas hay que identificarlos para generar soluciones, para generar estrategias. Ahí está Colombia, ahí está Perú, en Brasil, México, países que en los 80 nadie daba ni un medio por ellos, con crisis brutales, y hoy, bueno, Perú creciendo y resolviendo sus problemas. Venezuela también va a poder, con el concurso de todos, y eso es lo importante. Tenemos que no dejarnos quitar la esperanza. Ya de verdad estoy como Richard, yo estoy cansado de que lo único que me pregunten es cuánto va a estar el dólar, que no, quiero empezar que discutamos estos temas, que hablemos de competitividad, cómo hago que vienen más competidores, quiero que tengamos esa discusión y estoy seguro que eso es posible. Y sí, vamos muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a Carolina Pagliacci, a Asdrúbal Oliveros y a Richard Oguchi por esta conversación, por estas ideas. Creo que este es un momento donde, más allá de estas preguntas coyunturales, es el momento otra vez de las ideas, de plasmar un futuro posible distinto al que hemos tenido. Y creo que el trabajo que hacen los profesores del IESA, aprovecho la oportunidad para agradecer otra vez aquí al IESA, a los profesores de todas las universidades, que de alguna forma también es investigar y dar clase hoy en día en Venezuela, es un ejercicio de resistencia, es un trabajo fundamental. La reconstrucción de Venezuela pasa por universidades e instituciones académicas fuertes, porque de allí es donde van a salir las ideas, no solamente para un proceso de transición, no solamente para resolver estos problemas, sino para todo el crecimiento que tiene que venir, que ya nos hablaban los ponentes. Agradezco de nuevo a IESA, agradezco a la Embajada Británica por el apoyo por esta discusión, y van a poder leer las reseñas de estos eventos en ProDaVinci, en la revista Debates IESA, y por supuesto la invitación es a seguir. Nos veremos las caras próximamente y ProDaVinci y el IESA seguirán haciendo cosas juntos. Muchas gracias por todo.